Bienvenidos, seguimos compartiendo del diario de Santa Faustina, hoy desde el número 68. Una noche vino a visitarme una de las hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿No te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Pregunté: ¿Y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas, y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas, como antes, y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio, y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Una vez oí en mi alma esta voz: haz una novena por la patria. La novena consistirá en las letanías de todos los santos. Pide el permiso al confesor. Durante la confesión siguiente obtuve el permiso y a la noche empecé enseguida la novena. Terminando las letanías, vi una gran claridad y en ella a Dios Padre. Entre la luz y la tierra vi a Jesús clavado en la cruz, de tal forma que Dios, deseando mirar hacia la tierra, tenía que mirar a través de las heridas de Jesús, y entendí que Dios bendecía la tierra en consideración a Jesús. Jesús, te agradezco por esta gran gracia, es decir, por el confesor que tú mismo te dignaste elegirme y que me hiciste ver primero en una visión antes de conocerlo personalmente. Cuando había ido a confesarme con el padre András, pensaba que iba a ser liberada de estas inspiraciones interiores. El padre me contestó que no podía liberarme de ellas y dijo: ruega, hermana, para obtener un director espiritual. Después de un breve y ferviente plegaria, vi de nuevo al padre Sopocko en nuestra capilla, entre el confesionario y el altar. En aquel tiempo me encontraba en Cracovia. Fueron estas dos visiones que me fortalecieron en el espíritu, tanto más que lo encontré tal cual lo había visto en las visiones, tanto en Varsovia durante la tercera probación como en Cracovia. Te agradezco, Jesús, por esta gran gracia. Ahora tiemblo cuando oigo a veces a un alma diciendo que no tiene confesor, es decir, director espiritual, porque sé qué graves daños tuve yo cuando no tenía esta ayuda. Sin el director espiritual es fácil desviarse del camino. Oh, mi vida gris y monótona, cuántos tesoros encierras. Ninguna hora se parece a la otra, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. La gracia que hay para mí en esta hora no se repetirá en las horas siguientes. Me será dada en la hora siguiente, pero no será ya la misma. El tiempo pasa y no vuelve nunca. Lo que contiene en sí no cambiará jamás. Lo sella con el sello para la eternidad. El padre Sopocko debe ser muy amado por el Señor. Lo digo porque pude comprobar cuánto Dios
se preocupa por él en ciertos momentos. Al ver esto, estoy enormemente contenta de que el Señor tenga tales elegidos. Excursión a Calhuaria. Había venido a Vilna por 2 meses para sustituir a una hermana que había ido a la tercera aprobación, pero permanecí algo más de 2 meses. Un día la hermana superiora, deseando complacerme, me dio el permiso de ir en compañía de otra hermana a Calhuaria para hacer el llamado Paseo de los Caminitos. Me alegré mucho. Debíamos ir en barco, a pesar de que estaba tan cerca, pero tal fue el deseo de la Madre Superiora. Por la noche me dijo Jesús: yo deseo que te quedes en casa. Contesté: Jesús, ya todo está preparado. Debemos salir por la mañana. ¿Qué voy a hacer ahora? Y el Señor me contestó: esta excursión causará daño a tu alma. Contesté a Jesús: tú puedes siempre remediarlo. Dispón las circunstancias de tal forma que se haga tu voluntad. En ese momento se oyó la campanilla para el descanso. Con una mirada saludé a Jesús y fui a la celda. Por la mañana había un día hermoso. Mi compañera se alegraba pensando que tendríamos una gran satisfacción, que podríamos visitar todo. Pero yo estaba segura de que no saldríamos, aunque hasta el momento no había ningún obstáculo que nos lo impidiera. Primero debíamos recibir la Santa Comunión y salir enseguida, después del agradecimiento. De repente, durante la Santa Comunión, la espléndida mañana que hacía cambió completamente. Sin saber de dónde vinieron las nubes y cubrieron todo el cielo. Y empezó una lluvia torrencial. Todos se extrañaban, ya que en un día tan bello, ¿quién podía esperar la lluvia y que cambiara así en tan poco tiempo? La Madre Superiora me dice: ¿cuánto siento que ustedes, hermanas, no pueden ir? Contesté: querida Madre, no importa que no podamos ir. La voluntad de Dios es que nos quedemos en casa. Sin embargo, nadie sabía que era todo un claro deseo de Jesús que me quedara en casa. Pasé todo el día en el recogimiento y la meditación. Agradecí al Señor por haberme hecho quedar en casa. En aquel día Dios me concedió muchas consolaciones celestiales. Un día en el noviciado, cuando la Madre Maestra me había destinado a la cocina de las niñas, me afligí mucho por no estar en condiciones de cargar con las ollas, que eran enormes. Lo más difícil para mí era escurrir las papas. A veces se me caían la mitad de ellas. Cuando lo dije a la Madre Maestra, me contestó que poco a poco me acostumbraría y adquiriría práctica. No obstante, esta dificultad no desaparecía, ya que mis fuerzas iban disminuyendo cada día, y debido a la falta de fuerzas me apartaba cuando venía el momento de escurrir las papas. Las hermanas se dieron cuenta de que evitaba ese trabajo y se extrañaban muchísimo. No sabían que no podía ayudarles a pesar de empeñarme con todo fervor y sin ningún cuidado para mí misma. Al mediodía, durante el examen de conciencia, me quejé al Señor por la falta de fuerzas. De repente oí en el alma estas palabras: a partir de hoy te resultará muy fácil. Aumentaré tus fuerzas. Por la noche, cuando vino el momento de escurrir las papas, corrí la primera confiada en las palabras del Señor. Cogí la olla con facilidad y las escurrí bastante bien, pero cuando quité la tapadera para hacer salir el vapor, en vez de papas vi en ella una olla de ramilletes de rosas rojas, tan bellas que es difícil describirlas. Jamás había visto semejantes. Me quedé sorprendida sin entender su significado, pero en aquel momento oí una voz en mi alma: tu pesado trabajo lo transformo en ramilletes de flores más bellas y su perfume sube hasta mi trono. Desde ese momento traté de escurrir las papas no solamente durante la semana asignada a mí en la cocina, sino que trataba de sustituir en este trabajo a otras hermanas durante su turno. Pero no solamente en ese trabajo, sino que cada trabajo pesado trataba de ser la primera en ayudar, porque había experimentado
cuánto eso agradaba a Dios. Oh tesoro inagotable de la pureza de la intención que haces perfectas y tan agradables a Dios todas nuestras acciones. Oh Jesús, tú sabes qué débil soy, por eso quédate siempre conmigo, guía mis acciones, todo mi ser. Tú mi mejor maestro. De verdad, oh Jesús, me invade el miedo cuando veo mi miseria, pero a la vez me tranquilizo viendo tu misericordia insondable, que es más grande que mi miseria desde toda una eternidad. Y esta disposición de ánimo me reviste de tu poder, oh gozo que se deriva del conocimiento de mí mismo. Oh verdadera, eterna es tu firmeza. Cuando poco tiempo después de mis primeros votos me enfermé y a pesar del cordial y cariñoso cuidado de las superioras, a pesar de los tratamientos médicos, no estaba ni mejor ni peor. Entonces empezaron a llegarme voces que me fingían. Y así comenzó mi sufrimiento. Se duplicó y duró un tiempo bastante largo. Un día me quejé ante Jesús que yo era una carga para las hermanas. Me contestó Jesús: no vives para ti, sino para las almas. Otras almas se beneficiarán con tus sufrimientos. Tus prolongados sufrimientos les darán luz y fuerza para aceptar mi voluntad. El sufrimiento más grande para mí era la impresión de que mis oraciones y mis buenas obras no agradaban al Señor. No me atrevía a mirar hacia el cielo. Eso me producía un sufrimiento tan grande que cuando estaba en la capilla para los ejercicios espirituales comunitarios, terminados aquellos, la Madre Superiora me llamaba y me decía: pida, hermana, a Dios gracia, porque yo misma veo, me lo dicen otras hermanas, que al solo verla, hermana, usted suscita compasión. De verdad no sé qué hacer con usted. Le ordeno no afligirse por nada. Sin embargo, todos estos coloquios con la Madre Superiora no me dieron alivio ni me aclararon nada. Una oscuridad aún más densa me ocultaba a Dios. Busqué ayuda en el confesionario, pero tampoco allí la encontré. Un sacerdote virtuoso quiso ayudarme, pero yo estaba tan preocupada que ni siquiera supe explicar mis tormentos, y eso me causó sufrimientos aún mayores. Una tristeza mortal se apoderó de mi alma hasta el punto de que no lograba ocultarla y se manifestaba también exteriormente. Perdí la esperanza, la noche cada vez más oscura. El sacerdote con quien me confesaba me dijo: yo veo en usted, hermana, estoy completamente tranquila. ¿Por qué pues se atormenta tanto? Pero en aquel entonces yo no lo entendía, pues me extrañaba enormemente cuando por penitencia me hacía rezar el Te Deum o el Magnificat. O al parecer debía correr rápidamente por el jardín o reírme ruidosamente 10 veces al día. Esas penitencias me asombraban mucho, pero a pesar de ellas, ese sacerdote me amaba mucho. El Señor quería que hiciese con el sufrimiento. El sacerdote me consolaba diciendo que encontrándome en este estado agradaba más que estuviera inundada de las más grandes consolaciones. La gracia tan grande de Dios, hermana, que usted en el actual estado de tormentos espirituales en que se encuentra, no ofende a Dios, sino que trata de ejercitarse en las virtudes. Yo observo su alma, veo en ella grandes planes de Dios y gracias especiales, y viendo esto en usted, hermana, doy gracias al Señor. Sin embargo, a pesar de todo, mi alma se encontraba en suplicios y se fía de su guía y agarra con fuerza su mano. En un momento me alejaba de la obediencia, que era mi tabla de salvación en la prueba de fuego. Bueno, luego continuamos compartiendo más del diario de Santa Faustina. Y recuerden, todo por Jesús, nada sin María.